de saludo y de felicitación a los organizadores de esta escuela de liderazgo para jóvenes liberales. Saludo también, por supuesto, al embajador Francisco Tudela, que es una de las personalidades intelectuales con mayor peso y relieve en el mundo latinoamericano el día de hoy. Es singularmente importante en un país y en general en una región donde existe la demanda insatisfecha, por cierto, de una élite política que pueda con madurez enfrentar los grandes retos de la modernidad, de la falsa globalización, del falso globalismo que nos pretenden imponer con criterios muchas veces ajenos a la realidad peruana. Son criterios ideológicos que en todos sentidos, sociales, económicos, políticos, diplomáticos, por cierto, nos quieren imponer, y ante eso es fundamental una nueva clase política esencialmente formada por gente joven. Por eso la importancia de que las universidades se comprometan con la formación, pero realmente con la formación de personas que estén involucradas con la perspectiva del derecho libre, del derecho como límite al poder, a todo tipo de poder, y esencialmente al derecho como un instrumento a través de las constituciones para frenar el voluntarismo de los gobernantes latinoamericanos. En ese sentido, entonces, tenemos que empezar rápidamente tratando de reaprender lo que se supone que hemos aprendido muchas veces en las facultades. Un Estado de Derecho no es lo que entienden los alemanes por Estado de Derecho, que es esencialmente un Estado con derecho. Un Estado con derecho podría ser el hitleriano, el Estado de Hitler, el Estado de Mussolini, el Estado de Stalin, el Estado de cualquier república o monarquía, donde el sistema jurídico se impone, se respeta y logra dominar las actividades sociales y políticas en una sociedad determinada. Eso no es un Estado de Derecho entendido hoy en día en el mundo moderno. En el mundo moderno ha triunfado el concepto de imperio del derecho, que es esencialmente anglosajón. El imperio del derecho consiste en que la teoría que va a percibir Pericles en su discurso fúnebre famoso, en el cual resalta las cualidades de Atenas como ciudad, como cultura de la comunidad política, cuando habla de que mientras que Esparta, en plena guerra de Peloponeso, Esparta personifica el militarismo, el voluntarismo, el colectivismo. Atenas personifica la existencia de leyes que están por encima de los hombres, que están por encima del voluntarismo, del deseo del gobernante, de la voluntad incluso de las mayorías. Ante ese Estado de Derecho, que en realidad en Inglaterra y obviamente en Estados Unidos y en el mundo anglosajón se entiende como un imperio del derecho, el derecho por encima de la ley de los congresos, por encima del dictado de los gobernantes e incluso por encima de las disposiciones que puedan ser arbitrarias de la propia administración pública o administración en justicia. Ese imperio del derecho en realidad se debe traducir, según el maestro Antonio Carlos Pereira Menó, como un rule of law, como reglas que están por encima de la coyuntura y que rigen a una sociedad determinada, no porque sean impuestas por un ente dominador, una clase, una élite, un conjunto de grupos dominantes, sino porque los ciudadanos entendemos que lo mejor para nosotros mismos es respetar esas reglas del derecho, rule of law.
A partir de ahí, entonces, cabe preguntarnos, ¿es que esto se puede implantar en el Perú? Como suena bien y puede ser una moda, ¿podríamos implantarlo en el Perú sin mayor trámite? No, porque en realidad presupone una serie de condiciones, como por ejemplo la existencia mayoritaria de propiedad privada. No existe rule of law, no existe, no puede existir Estado de Derecho si es que la propiedad privada no es una característica dominante en una sociedad, de tal forma que se puede decir de que solo él defiende la existencia de reglas y estas reglas por encima de la voluntad e incluso del poder y de la política, los que tienen mucho que perder, los que tienen en su ahorro, los que tienen su propiedad construida con el esfuerzo de generaciones, con el esfuerzo de la familia, y aquellos que no tienen, carecen de propiedad. Esencialmente, si no tienen la formación familiar, la formación doctrinaria, la formación universitaria necesaria, no van a entender por qué respetar el rule of law. Por tanto, propiedad privada. Segundo, estabilidad económica. Cuando no hay estabilidad económica, simple y llanamente no tiene el ciudadano común por qué respetar las reglas que emanan del derecho. Eso lo aprendimos tanto en la Revolución Inglesa, donde las clases sociales, las clases medias esencialmente, los dos partidos en el Parlamento y esencialmente el hombre que trabaja, la familia que trabaja, entiende de que la arbitrariedad no puede ser consentida. La arbitrariedad, entonces, es profundamente inconstitucional en una sociedad como la británica, donde no hay constitución escrita. Es la inestabilidad económica la que en Francia provoca la Revolución Francesa con el ingreso de las clases medias que estaban oprimidas y estaban marginadas por la aristocracia en el ejercicio de las decisiones públicas. Por tanto, a la propiedad privada se suma la necesaria estabilidad política y estabilidad económica. Eso nos lleva entonces a que los parlamentos, las cortes generales, las dietas que surgen como expresión de la asamblea política de las clases medias emergentes en una sociedad determinada en búsqueda de participar de los procesos de decisión, requieren el principio, la vigencia de la separación de poderes, pero no entendida como crear o distribuir funciones estatales en órganos constitucionales a manera de compartimentos estancos, sino por el contrario, entraña la separación de poderes, una distribución y un equilibrio de poderes, mediante los cuales no solamente que los poderes del Estado, los llamados órganos constitucionales, carecen de dominio unos sobre otros, sino que están a la par, sino también ejercen una serie de controles políticos unos frente a otros, de manera tal que ninguno de los órganos constitucionales puede lograr ejercer sus atribuciones sin control, sin límite, por más que la Constitución les haya atribuido una determinada función. Así entonces, el poder legislativo, la Asamblea, no domina el proceso legislativo. El Ejecutivo tiene la atribución de iniciativa legislativa, puede producir proyectos de ley, puede participar en la aprobación de proyectos de ley mediante su Consejo de Ministros, mediante herramientas como pedir la exoneración del trámite de comisiones, como pedir la preeminencia, la urgencia en cuanto a los proyectos presentados, e incluso no solamente ejecuta las leyes aprobadas mediante reglamentos y normas de inferior jerarquía, sino que además el Ejecutivo puede demandar
al Congreso de la República la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas allí ante el Tribunal Constitucional, que por cierto también ejerce de manera negativa la función legislativa del Estado. Y así, con todas las funciones estatales, vamos a encontrar de que existen controles políticos y frenos y contrapesos, el famoso checks and balance. Entonces, de esa manera se va edificando una sociedad democrática constitucional, pero al mismo tiempo, para que esta sociedad funcione de una manera satisfactoria, también necesita presupuestos. O sea, no es que imitemos una constitución que funciona, por ejemplo, la alemana, y la podamos llevar al Perú, a Haití, a Honduras, y vamos a suponer que va a tener un funcionamiento adecuado, eficiente, eficaz, como en Alemania. Nada más incierto. O sea, los que reclaman una nueva constitución para mejorar la sociedad, la economía, la distribución de la riqueza, supuestamente creada y que necesita una distribución a cargo del funcionario público, no va a tener cambio alguno porque la Constitución determine algo diferente. Muy por el contrario, existen graves inconsistencias en la idea de que mediante una Constitución vamos a elaborar nuevas relaciones sociales y políticas. Justamente, la definición misma de Constitución ya no es aquella que provenía de la teoría del Estado, aquella que provenía de aquellos doctrinarios, aquellos teóricos que definían a la Constitución como un documento que generaba orden, generaba organización y que mediante el cual las relaciones políticas y económicas se organizaban. Entonces, claro, o sea, si es así, si fuese eso así, ¿por qué no copiamos las mejores constituciones que existen en el mundo? Vamos a ocasionar de que las relaciones económicas, sociales y políticas sean excelentes, sean eficientes. Esta tarde negamos esa posibilidad, por supuesto. Justamente tenemos que decir que la Constitución es un documento del derecho para limitar al poder. Si además logra una organización aparentemente eficaz para separar los poderes, para generar controles políticos, para establecer un determinado orden social y político, en buena hora. Pero esencialmente, la mala noticia de la tarde es que el poder, el Estado y la organización social no necesitan constitución. Al día siguiente de darse un golpe de Estado, ustedes habrán podido darse cuenta o habrán podido leer Historia Universal y la semana siguiente, el mismo día de que se vulneran las condiciones constitucionales, los funcionarios del Estado, la gente del poder económico, la gente del poder político, se encuentra más libre, más satisfecha, porque ya no tiene cortapisas ante el ejercicio del poder. Ya puede hacer lo que quiera. Es la Constitución, precisamente, lo contrario muchas veces a la idea de orden, a la idea de organización. Y está muy vinculada a la idea de separación de poderes, de distribución del poder, del límite del poder. Por tanto, no puede haber Estado de Derecho sin límite al poder. El límite al poder es una idea del liberalismo del siglo XVII, XVIII, y hasta hoy en día sobrevive, a pesar, por supuesto, de aquel globalismo político, jurídico, que pretende convertir a la Constitución ya no en un pacto social y político, sino desprenderlo por completo de la sociedad, desprenderlo por completo de la idea de soberanía nacional y llevarlo al ámbito muy sofisticado, muy etéreo, pero manejado por ellos, por sus propios jueces internacionales,
comprendiendo a la Constitución Nacional como una categoría de norma jurídica susceptible no solamente de producir normas de inferior jerarquía, sino obligada a recibir en su seno a normas internacionales redactadas aparentemente por los estados, pero en realidad por aquellas personas que han ido infiltrándose desde el marxismo cultural, infiltrándose en los organismos internacionales hasta lograr incursionar y producir no solamente normas a través del Parlamento Europeo, del Tribunal Europeo de Justicia, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino incluso de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana a través de jurisprudencia, ya no solamente dada por sentencias, sino también dada incluso por consultas absueltas para la realidad de un Estado. Ahora se considera mediante la doctrina de que esas consultas, la absolución de esas consultas, esos informes, tienen fuerza coercitiva con los estados, de forma tal que ya no importa lo que hagan las mayorías parlamentarias, ya no importa lo que piensen los ejecutivos, ya no importa, por tanto, lo que opine o decida el soberano pueblo, los electores, sino importa esencialmente lo que digan los jueces internacionales. Esto no es casual. Por algo, la fiscal más importante de la Corte Penal Internacional ha sido denunciada, porque a pesar de haber transcurrido muchos años de las denuncias contra los derechos humanos en contra de Maduro, no hay proceso. No se ha instaurado ningún proceso, porque el marxismo cultural, aliado del marxismo y el socialismo que tiene el dinero, hoy en día lo que busca es la destrucción de las sociedades, de la sociedad libre, de la sociedad democrática. Y por tanto, lo que más debemos temer hoy en día es ese populismo fácil, porque está dicho que la política gira en torno no solamente a la racionalidad, a la fuerza y contundencia de las ideas, sino que también tiene un protagonismo muy importante las emociones, la emotividad. Y eso es manejado por el populismo, tanto de izquierda latinoamericana, ahora adherida a la franquicia del chavismo, del régimen bolivariano, del fracasado Evo Morales, del fracaso que hubo tanto en Brasil, unido a la corrupción más importante del siglo XXI, la corrupción precisamente del Partido de los Trabajadores, de la corrupción y del fracaso económico de Ecuador. A pesar de ello, siguen avanzando y ya no se reúnen, por supuesto, en Brasil, ya no es el cártel de Sao Paulo. Ahora se reúnen en Puebla, se reúnen en México DF y siguen elaborando estrategias muy bien financiadas, no solamente por el petróleo venezolano, sino por la riqueza producida por los pueblos y los ciudadanos del mundo entero, que en su ingenuidad e inocencia siguen pagando para la supervivencia de la ballena, del delfín, de la Amazonía, pero en realidad gran parte de ese dinero va a la subvención de activistas y militantes de la izquierda radical en Latinoamérica. Por tanto, rechacemos el populismo, porque el populismo es justamente el triunfo de la emoción cruda, manipulada, contra la razón, contra el conocimiento y contra, esencialmente, de la libertad del ser humano. El populismo latinoamericano no solamente ha hecho carne en los regímenes de izquierda radical bolivariana, también se traslada al México
de López Obrador se trata de trasladar a través de la violencia armada y financiada, a través de las revueltas que con el halo de protesta pacífica han hecho disturbios y han ocasionado muerte y destrucción en Chile, en Bogotá y en diversas ciudades de Colombia. Y aparentemente lo quisieron hacer en Brasil, frenados inmediatamente por las Fuerzas Armadas y por la Policía Militar, y lo quisieron hacer también en Lima y en algunas ciudades peruanas. Pero nuestro gobierno reaccionó inmediatamente, dándose cuenta de cómo iban las cartas, y traicionó a el Pacto de Lima. Ustedes recordarán que precisamente en las semanas de mayor violencia organizada desde Cuba, donde las principales ciudades latinoamericanas sufrieron una violencia organizada, por cierto, donde participaron activistas venezolanos, fue precisamente el tiempo en que el gobierno peruano se salió del Pacto de Lima y se puso de costado a los reclamos que el propio gobierno peruano había propiciado contra el régimen profundamente autocrático y profundamente irrespetuoso de los derechos humanos, y que en algún momento tendrá que responder por el desastre humanitario y por el genocidio prácticamente al que está sometiendo a su pueblo. Para ir finalizando, ¿qué queremos nosotros en nuestro país? Nosotros queremos en nuestro país esencialmente un país con desarrollo económico, donde la cultura y la educación sean la moneda corriente, donde todos tengan igualdad de oportunidades, indistintamente de su origen, de su nacimiento. No hay nada más injusto que encontrar a un muchacho, a una chica, que con inteligencia capaz de poder acceder a los niveles de conocimiento en cualquier colegio, lamentablemente por falta de los medios económicos de sus padres, no acceden a una educación de calidad. Por tanto, mantienen y solidifican ese círculo pernicioso, ese círculo vicioso por el cual, si los abuelos fueron pobres, los padres son pobres, los hijos irremediablemente tendrán que ser pobres porque no han aprendido a ninguna habilidad ni competencia para ofrecerla al mercado. Y por tanto están condenados a la pobreza. Eso es lo más injusto y lo primero que tenemos que combatir. Y luego, por supuesto, preguntarnos y actuar. ¿Por qué el Perú tiene un 70% de informalidad? Eso en realidad corresponde la culpa a los informales, a las actividades informales, o en realidad se traslada la responsabilidad a un mundo ficticio que vivimos todos aquellos que estamos sumergidos en la formalidad jurídica, en la formalidad social y en la formalidad económica. Tenemos que repensar nuestras sociedades y por eso es que tenemos que formar a gente con mentalidad nueva y fresca, que guiados por aquellas personas que han demostrado honestidad intelectual, honestidad económica y, en especial, activismo para enfrentar al marxista, para enfrentar al totalitario, siguiendo sus pasos, crear ideas nuevas, crear nuevos conocimientos, nuevas estrategias, nuevas tácticas, porque el mundo que ustedes van a vivir va a ser peor que el que nosotros hemos vivido. El mundo de ustedes no es el de Reagan y de Thatcher, que iluminaron nuestra juventud y posibilitaron que con nosotros cumplamos nuestros objetivos. El mundo de ustedes va a ser el de Stalin, el de Mao Zedong y el de muchos Chávez. Muchas gracias.